pido que abran sus Biblias en Mateo, su capítulo 25. Amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Amén. Así, en lo que yo estaba meditando en la palabra del Señor y estudiando su palabra, me gozaba porque cuando Dios tiene su palabra a cada uno de nosotros, Dios habla a través de su palabra. Puede ser un versículo, puede ser un capítulo, un libro, pero a través de eso Dios tiene un propósito, tiene una enseñanza y habla a su pueblo. Y en lo que yo leía la palabra del Señor, el Señor trataba conmigo. Y en esta noche Dios te dice, necesito tu terreno para producir frutos. Repito, necesito tu terreno para producir frutos. Acabamos de leer los primeros versículos de una parábola que tiene una enseñanza muy bonita y habla sobre los talentos. Para los que no saben qué es una parábola viene de la palabra griega que es parábole y significa comparación. Aquí en esta parábola ellos comparan, la palabra del Señor compara esta parábola al reino de los cielos. En su ministerio Jesús usó muchas veces las parábolas, estas historias, para que su pueblo recibiera la enseñanza a través de estas parábolas. Y no debemos de tomar, cuando leemos una palabra, el significado literal ni la historia que está diciendo, sino que debemos de tomar la parte espiritual. Y cuando tomamos la parte espiritual y entendemos, tenemos que aplicar eso a nuestras vidas. Esta parábola habla de los talentos. ¿Cuántos tienen un talento? Amén. ¿Cuántos tienen un talento que viene de Dios? Amén. Y en el versículo 1 comienza diciendo que esta parábola es una comparación al reino de los cielos. Y nos dice que este Señor vino a sus siervos y les dio sus talentos, sus bienes. Cuando la palabra del Señor nos dice eso, yo de una vez pensé que nosotros a veces pensamos que los talentos que tenemos nos pertenecen a nosotros y que son de nosotros. Pero en realidad ese talento que tú tienes, ese don, viene de Dios. Es prestado, no es tuyo, sino que Dios te ha prestado ese talento para que trabajes, lo desarrolles, para que produzcas frutos. Y cuando nosotros reconocemos la gravedad de eso, que ese talento viene de Dios, nosotros también tenemos que reconocer la importancia de trabajar y desarrollar ese talento. Porque las cosas del Señor son sagradas, las cosas espirituales, la obra del Señor debe de ser una prioridad. Entonces, cuando nosotros recibimos ese talento de parte de Dios, ese don, es nuestra responsabilidad trabajar y desarrollar ese talento. Porque lo que viene de Dios, el privilegio que tú tienes que reconocer que es algo sagrado, es algo santo y le pertenece a Dios. No te pertenece ni viene, ni es que te lo mereces, sino que a Dios en su grande amor y su misericordia te ha prestado ese talento, ese don para que lo trabajes para su obra. Santo Dios. Y en el versículo 15 nos dice que a cada siervo les dio diferentes cantidades. Nos dice la palabra del Señor. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Aquí hay algo clave. El talento que tú tienes, si Dios te ha dado ese talento, es porque Él te conoce.
Dios nos formó, Dios nos hizo, Él nos conoce desde adentro hasta afuera y Él sabe que si Él te dio ese talento es porque tú tienes la capacidad de trabajarlo si te pones en las manos de Dios. No dudemos en el Dios que nosotros tenemos. No pensemos que no somos capaces de trabajar ese talento, que no somos capaces de desarrollarlo ni producir frutos, porque si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, nosotros estamos seguros en Él y confiados en que podemos trabajar ese talento para su obra. Porque el Dios que nosotros tenemos es el Dios todopoderoso, es el Dios que creó el mundo, que creó los cielos y la tierra y creó cada uno de nosotros con un propósito. Y si Dios te da ese talento, es porque Él sabe que tú eres capaz de trabajarlo, porque Él sabe que tú puedes producir más que eso, puedes producir frutos para su obra. Santo Dios. El versículo 16 nos dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Aquí vemos en la palabra del Señor que estos siervos que recibieron diferentes cantidades, y algo que a veces se interpreta de la manera incorrecta es que uno dice, como el primer siervo recibió 5, tal vez él tiene más importancia o esos 5 talentos valen más. Pero no, porque en los ojos del Señor todos valemos la misma cantidad, todos tenemos la misma importancia. Dios no hace acepción de personas. Dios dio su vida por cada uno de nosotros, nos compró con su sangre preciosa y en sus ojos todos valemos igual. Solo porque tú tienes el don de enseñar, puede ser de predicar, no significa que la hermana que se queda después del culto limpiando, ese talento que ella tiene de agarrar un mapo, de agarrar una escoba, barrer y mapear, no significa que ella vale más o menos que tú. Porque todos recibimos un talento conforme a nuestras capacidades, conforme a la manera que Dios quiere que nosotros trabajemos. Somos el cuerpo de Cristo y un cuerpo tiene diferentes partes. No es que vamos a tener la mano y los pies haciendo la misma cosa o la misma función. No, el cuerpo de Cristo, todos vamos a recibir diferentes talentos, diferentes dones para trabajar en la obra del Señor. No pensemos que porque nosotros no podemos hacer tal y tal cosa o no podemos hablar en lenguas o no recibimos el don que queremos, no es porque nosotros no valemos o no tenemos ese valor delante del Señor, porque todos recibimos diferentes talentos, todos recibimos un don conforme a nuestras capacidades. Y cuando vemos lo que hicieron estos siervos, que al recibir el primero que recibió 5 talentos, el segundo recibió 2 talentos. La primera cosa que ellos hicieron fue a ir a negociar para ganar más talentos. Nosotros recibimos un talento no para quedarnos con el talento guardado, sino para multiplicarlos y ganar más. Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y lo único que Él pide es que seamos fieles a Él. Lo único que Él pide es que trabajemos para Él, que desarrollemos esos talentos, que podamos producir frutos a su obra. Y estos siervos, el primer siervo fue y ganó otros 5 talentos, el segundo recibió 2 y todavía fue y multiplicó y ganó otros 2. Pero en el versículo 18 nos dice que el siervo que había recibido un talento, el versículo 19 nos dice, 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
Vemos aquí que este siervo que recibió un talento, en vez de ir a trabajar ese un talento que él recibió, lo escondió. Cavó en la tierra y escondió el talento de su Señor. A veces nosotros no nos damos cuenta o no reaccionamos, pero un día Cristo va a venir a arreglar cuentas con nosotros. Un día Cristo va a venir y nos va a juzgar, porque Él es un Dios de justicia, Él es un Dios justo. Si nosotros ese día vamos ante su presencia y Él dice, ¿cuántas almas ganaste para mí? ¿Cuántos frutos produciste? ¿Cuántos talentos desarrollaste? Y no tenemos respuesta. Este siervo no tomó el talento con responsabilidad. Y eso es algo que nosotros debemos de cuidarnos de no hacer, porque cuando nosotros no le ponemos importancia a las cosas de Dios, no ponemos importancia a las cosas sagradas y no trabajamos lo que Dios nos ha dado, un día Cristo nos va a juzgar. Y si Cristo te da ese don es para que lo trabajes, no para que vayas y los escondas de Él. Porque si Dios te dio ese talento, Él sabe que tú lo puedes trabajar. No seamos como este siervo que vino y la primera cosa que él hizo fue esconder el talento. Él no dijo en su corazón, voy a trabajar este talento, aunque recibí uno, pero lo voy a trabajar para el Señor porque estoy agradecida con Él. Estoy agradecido con ese Dios que me dio la vida. El versículo 20 nos dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren entrar en el gozo de su Señor? ¿Cuántos quieren llegar un día a ese paraíso que Él nos está preparando? Esas aguas cristalinas, esas puertas de perlas, donde no habrá enfermedad, no habrá tristeza, no habrá dolor, sino que vamos a estar en santidad con nuestro Dios, adorando su santo nombre. Ese paraíso que nos está esperando debería de motivarnos a trabajar para el Señor, porque la recompensa es grande. Dios es un Dios poderoso, misericordioso y amoroso. Él encima que murió por cada uno de nosotros, nos está preparando un paraíso para morar con Él por la eternidad. ¿Cuántos quieren trabajar esos talentos para llegar un día al cielo con nuestro Señor? Podemos ver aquí la importancia de trabajar para el Señor, porque encima de que nosotros tenemos que hacerlo, es nuestro deber trabajar para el Señor. Pero hay una recompensa grande, una recompensa que debería de motivarnos para trabajar para el Señor. Pero hay del que no trabaje ese talento, el que no desarrolle ese talento, ni el que produzca frutos, porque así también como Dios es justo con el que trabaja, también es justo con el que no desarrolla su talento, del que no produce esos frutos. El versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Vemos aquí esta excusa barata que ha dado este siervo diciendo que tuvo miedo.
Él tal vez dijo en su mente, es que mi Señor es un hombre duro, es estricto, mejor para no meterme en problemas no voy a hacer nada, voy a guardar ese talento, ni lo voy a tocar, ni voy a tratar de trabajarlo para no meterme en problemas. Y a veces nosotros no sentimos ese miedo, ese temor, pero hoy en día lo que nosotros vemos más aquí, especialmente en la sociedad de jóvenes, es la vergüenza. A veces nosotros nos sentimos avergonzados de adorar a Dios. A veces ni podemos levantar nuestras manos y decir, gracias Cristo, poderoso Dios, te adoramos, mi Rey, porque nosotros tenemos esa vergüenza en nosotros que no nos deja adorar a Dios. Cuando nosotros todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para Dios, que no nos debe de importar lo que dice el hermano que está a nuestro lado. No nos debe importar si ellos nos miran mal, si se ponen a reír, sino que venimos aquí a la casa de Dios para adorar a ese Dios todopoderoso, Santo Jesús. ¿Cómo es que nosotros nos sentimos avergonzados del Dios que nos dio la vida? Deberíamos de sentir un agradecimiento para el Señor. Debe de brotar ese amor, ese agradecimiento para el Señor en una alabanza, en levantar nuestras manos y decir gracias Jesús porque tú eres bueno, gracias Señor porque tú permaneces para siempre. Pero nosotros en vez de hacer eso sentimos vergüenza y es lamentable la situación cuando nosotros no podemos adorar a Dios. Cuando Dios nos compró con su sangre y nos dio la libertad, porque antes éramos esclavos, antes estábamos cautivos, pero ahora estamos libres en Cristo. Eso debe de ayudarnos y motivarnos en adorarle con todo nuestro corazón. Porque a veces cuando Dios nos da el llamado, o a veces solo con adorar al Señor y desarrollar ese talento, decimos, no, es que la hermana que estaba al lado mío el domingo cuando levanté la mano y adoré al Señor, ya de una vez me miró mal. Pero no debe de hacer así la situación, sino que debemos de poner nuestra mirada en Cristo. No venimos aquí a adorar al hombre, sino al Dios de los hombres, al Dios todopoderoso, Santo Dios. Y este siervo que tuvo miedo, huyó del talento que le dio su Señor. Ay de nosotros si nosotros sentimos ese miedo, esa vergüenza que no viene de Dios y huimos a esos privilegios, a esos talentos que Dios nos da. Porque debemos de tener un agradecimiento del Señor que nos ayude y nos motive a adorar su santo nombre. El versículo 28 nos dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquí vemos la consecuencia de no trabajar ese talento, porque a veces cuando recibimos esos privilegios, esos talentos, y no lo trabajamos y después viene el día en que el Señor toma lo que es de Él, porque no es tuyo sino de Dios y es prestado. Si Dios toma eso para atrás porque tú no estás trabajando ese talento, después somos nosotros que nos enojamos y no reflectamos y decimos, wow, pero ¿por qué es que Dios me quitó este privilegio? ¿Por qué es que Dios me quitó este talento? Porque tú no lo trabajaste, porque tú no pusiste el esfuerzo en trabajarlo y desarrollarlo. Y este siervo, como no trabajó ese talento, sino que fue y se escondió el talento de su Señor, vino el día en que su Señor arregló cuentas con él y le quitó ese talento. Y el versículo 29 nos dice que al que trabaja y al que trabaja esos talentos, le será quitado el que no trabaja para dárselo al que lo puede trabajar. Solo porque tú no quieres trabajar para el Señor, no quieres desarrollar ese talento, no significa que no hay un hermano ahí que tiene el deseo de adorar al Señor y trabajar ese talento.
Santo Dios, aleluya. La obra del Señor va a avanzar, no va a cesar. Nosotros tenemos que reconocer que solo porque nosotros no queremos trabajar, no significa que hay alguien ahí que quiere trabajar. Y Dios te puede quitar ese talento y el otro hermano que quiere trabajar para el Señor con felicidad y gozo recibe ese talento y ellos trabajan para el Señor. La obra del Señor no va a parar solo porque nosotros no queremos trabajar para Él. No va a parar porque nosotros no tenemos el deseo, esa disposición para trabajar para su obra y ganar almas. El versículo 30 nos dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es lamentable la situación cuando nosotros no actuamos y no buscamos del Señor, no trabajamos a tiempo, porque pensamos y dependemos del día de mañana, cuando en realidad no sabemos el día que Cristo venga, pero sabemos que Cristo viene pronto por un pueblo que les permanece fiel. Y si nosotros tenemos en nuestra mente, tenemos esa mentalidad que ya mejor el año que viene voy a comenzar a trabajar para el Señor. O muchos de nosotros, yo sé que yo no soy la única, que cuando entra el año nuevo le hago unas promesas al Señor. Le digo, Señor, voy a trabajar para tu obra. Señor, voy a producir frutos para tu obra. Voy a ganar almas. Pero a veces nosotros hacemos promesas que no podemos cumplir, porque no estás a disposición, ni lo decimos con nuestro corazón cuando decimos, Señor, este año te voy a servir. Cuando en realidad el tiempo en que tú tienes que actuar, que tienes que adorar a Dios es ahora. Porque nosotros tenemos el tiempo de ahora, no tenemos el tiempo de mañana ni la semana que viene, porque Cristo viene pronto. Tenemos que trabajar para el Señor ahora. La palabra del Señor nos dice que aprovechemos nuestra juventud, pero eso no significa que tenemos que ir allá afuera y probar lo que está allá afuera. No significa que tenemos que ir afuera y decir, bueno, yo estoy joven, mejor cuando yo tenga hijos me case, voy a ir a la casa de Dios y ahí es que voy a comenzar a dedicar mi vida al Señor. Porque hay mucha gente que ellos piensan que ahora en su juventud es el tiempo en que ellos tienen que ir a disfrutar de allá afuera, cuando en realidad nosotros solo podemos aprovechar nuestra juventud en los caminos del Señor. Estamos en el mejor lugar. Los que están allá afuera, tal vez ahora ellos sienten esa felicidad, pero todo es temporal. Las cosas materiales, terrenales, tienen un fin. No son eternos ni permanecen para siempre, pero nuestro Dios sí, nuestro Señor permanece para siempre. Santo Dios, te adoramos. No busquemos las cosas del mundo, ni pensemos que necesitamos ir afuera a aprovechar nuestra juventud, cuando todo lo que necesitamos está en nuestro Dios. Este siervo se equivocó porque él pensaba que él tenía que huir de ese talento, que no tuvo que aprovechar el tiempo que tenía en ese momento y trabajar ese talento que su Señor le había dado. Este siervo se equivocó y vino el día en que el Señor arregló cuentas con él y su Señor lo tiró en las tinieblas. A veces nosotros estamos confiados que porque estamos en las cosas del Señor y somos cristianos o porque nuestros padres van para la iglesia, entonces estamos salvos. Pero no, déjeme decirle que la salvación es individual. Depende de usted si quiere trabajar ese talento y buscar de Dios, trabajar para su obra y producir frutos. Porque Dios quiere trabajar en tu terreno. Pero si no está esa disposición en tu corazón para trabajar en la obra del Señor, no vamos a producir esos frutos que Dios nos manda a producir. Y a veces nosotros no reconocemos
que esos talentos fueron dados a nosotros solo para glorificar el nombre del Señor y exaltarlos a través de esos frutos. La palabra del Señor nos dice que por nuestros frutos seremos conocidos. El fruto que tú produces, el testimonio que tú das, también si tú dices que tú eres hija de Dios, das testimonio del Dios que tú adoras, el Dios que tú dices que eres hija o hijo de. Pero si nosotros salimos de la iglesia y ya somos una persona totalmente diferente, ahí dice mucho de nosotros. Y la primera cosa que van a decir, oh, pero él se congrega ahí en Fairview, ella va a la iglesia ahí en Fairview Walker. ¿Qué testimonio estamos dando de cada uno de nosotros? ¿Qué testimonio estamos dando de Dios? Porque tenemos que dar testimonio del Dios que tenemos. Tenemos que dar testimonio de la manera que Dios se ha glorificado en cada una de nuestras vidas. Porque Dios ha hecho milagro en cada uno de nosotros. La mayoría de nosotros jóvenes hemos crecido en el Evangelio, pero también hay un grupo de jóvenes que vivían en las tinieblas, que estaban cautivos, atados por Satanás, viviendo en el pecado, y Dios los rescató de ahí. Nosotros tenemos que reconocer el privilegio que tenemos de estar aquí en la casa de Dios, el privilegio que tenemos de tener esa libertad en adorar al Señor. Porque Dios nos compró con esa sangre preciosa. Dios se glorificó en cada una de nuestras vidas para servirle, para ganar almas y dar testimonio de Él. Y es solamente por esa razón que Dios nos da esos talentos, para trabajar para Él y para que a través de esos talentos demos testimonio de Él. Y ahí es que viene el interés, que son las almas. Tenemos que ganar esas almas para el Señor. Yo sé que yo sola conozco muchas personas, amigas, amigos, que están perdidos pensando que como son jóvenes, ahora es que ellos tienen que meterse en las drogas, en el alcohol y perderse en esas cosas que no les hacen bien. Pero nosotros tenemos el privilegio de poder recibir esas enseñanzas del Señor y reconocer que solo en Dios está el gozo, solo en Dios está esa felicidad. Ellos andan buscando cosas materiales para llenar ese vacío que está en su corazón, cuando el único que puede llenar ese vacío es Cristo. Y nosotros tenemos nuestros corazones llenos de Jesucristo, con ese gozo y esa libertad de adorar su santo nombre. La única persona que tenemos que glorificar, la única persona que tenemos que exaltar a través de esos talentos es Dios. Dios te prestó ese talento no para que tú te sientas no sé qué, o para que tú te exaltes a ti mismo o te glorifiques, porque el talento que Dios te dio es prestado no para glorificarte ni para sentirte como una persona que no sé en qué nube estás, pero tienes que humillarte porque estás aquí trabajando para el Señor, no para nadie más. Santo Dios, porque nuestro Dios quiere que nosotros trabajemos para Él, no para el hombre. No para que digan, oh mira, ella sabe cómo predicar, ella sabe cómo enseñar, mira qué lindo ella canta, mira qué lindo ella puede tocar ese instrumento. No, porque podemos tener el talento de adorar al Señor, el talento de predicar, de enseñar, pero depende con qué intención nosotros venimos a desarrollar ese talento. Porque si venimos con la intención de glorificar al hombre o para impresionar al hombre, déjeme decirle que está equivocado. Todo lo que hacemos es para glorificar a Dios. Todo lo que hacemos es para exaltar su santo nombre. Poderoso Rey.